sabe, aquellos que han venido estos últimos domingos, hemos estado hablando de Josué. Y el domingo pasado hablamos respecto de la vida de Josué, que aparece relatada una dimensión y una parte de él en el capítulo 1, del versículo 1 al 9 del libro de Josué. Por favor, abra su Biblia en Josué, capítulo 1, del versículo 1 al 9. Y vamos a leer, ¿no? Josué 1, del 1 al 9. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valientes. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Y en esta hora, en el nombre de Jesús, yo te ruego, Señor, que con tu Santo Espíritu nos ayudes a comprenderla. Padre amado, hace mucho calor y nuestra tendencia, Señor, es a distraernos. Padre Santo, que tu Santo Espíritu nos ayude a poner atención en tu palabra. Que tu Santo Espíritu, Señor, pueda ministrar nuestro corazón en esta mañana, Señor. Son breves minutos, Padre Santo, pero necesitamos que tú nos expliques y tú nos confrontes con esta palabra que hemos leído. Es un hecho que ocurrió hace tantos cientos y miles de años atrás. Sin embargo, aún está vigente, Padre, y tú has permitido que quedase, Señor, reflejada y revelada hasta nuestros días. Tú nos conoces, Señor. Tú sabes quiénes hoy estamos en este lugar, en qué condición está nuestra vida, cuál es lo profundo de nuestro compromiso contigo. ¿Cómo son, Señor, nuestras relaciones interpersonales? ¿Qué es lo que hay en lo profundo de nuestra alma? Tú sabes todo, Señor. Por eso confiamos en que en esta mañana tú hablarás a cada uno de nosotros. Confróntanos, Señor. Necesitamos de ti. Necesitamos que tú cambies esta mentalidad, Señor, consumista, materialista, amado Dios, para comprender tu palabra y tu voluntad en estos tiempos tan complejos y difíciles. Gracias, Señor, por estar aquí, porque tú te mueves en medio de tu pueblo. Esa es la promesa y la creemos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, queridos, este es Josué, ¿no? Josué, el que sucedió a Moisés. Es Josué que está por cruzar el Jordán, como lo hemos visto bastante este último tiempo. Y como dijimos el domingo pasado, ¿verdad? En estos versículos del 1 al 9 de este capítulo 1, ¿verdad?, que acabamos de leer, nosotros vemos que Dios trabaja el mundo interior de Josué. Josué sabía, y Dios se lo reitera, si usted se fija en estos versículos, ¿verdad?, Dios le reitera que el trabajo de él, el propósito de él, iba a ser distribuir, conquistar la tierra prometida y distribuirla. Fíjense cómo Dios trabaja el corazón de Josué. Dice: yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie.
versículo 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé, ¿no? Es decir, Dios, el versículo 6 dice, tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Es decir, Dios conoce, sabe y advierte el mundo interior que había en el alma de Josué, porque sabía que él estaba por comenzar algo diferente, distinto. Debía debutar. Había muerto Moisés, ahora seguía él, y lo que venía por delante no era menor. Debía cruzar el Jordán, liderar al pueblo, conquistar, ¿verdad?, la tierra prometida y luego repartírsela a las distintas tribus que conformaban el pueblo de Israel. Y Dios trabaja ese mundo interior, eso lo vimos el domingo pasado, ¿verdad? Estaré contigo, esfuérzate, no te dejaré, nadie te podrá hacer frente. Fíjense la expresión de Dios para con este hombre. Yo voy a estar contigo. Hoy día yo quiero que sigamos en esta dimensión, pero quiero llevarlos un poquito más profundo, porque uno podría de alguna forma quedarse con, y de hecho así es, ¿no? Porque todos nos acordamos del versículo 9, ¿no es cierto? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que fueres. Así dice el versículo 9, ¿no? Y ese es el versículo que todo el mundo cristiano evangélico se sabe de memoria. Y la verdad que cuando lo escuchamos, lo leemos, lo recordamos, es una bendición y decimos, gracias Señor, yo sé que tú estás conmigo. Pero si ustedes me acompañan, esta arenga de Dios para con Josué no es motivacional solamente. No es una arenga, ¿verdad?, psicológica de alguien, ¿verdad?, que se para al lado de la cancha cuando ve que hay alguien que está jugando al fútbol y vamos, dale, tú puedes, vamos, tú eres mejor. No es así, como estas películas que vemos que vienen a veces de Estados Unidos, ¿verdad?, cuando aparecen estos entrenadores y le entregan un equipo de segunda, ¿verdad?, y se transforma. Dios no es ese entrenador. Yo quiero llevarlos para que podamos examinar dónde radica, ¿verdad?, esta promesa de Dios para con Josué. Porque tiene raíces, tiene una profundidad. Y si ustedes se fijan, ¿verdad?, si leemos del versículo 6 más o menos en adelante, hay dos cosas que yo las enuncié el domingo pasado, al final de la prédica del domingo pasado, que son evidentes. Fíjense el versículo 6, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme. Y aquí aparece algo. Esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Fíjense el versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. En el fondo, ¿verdad?, empezamos a notar que la arenga, la promesa de Dios, tiene un contexto. Y si usted rápidamente lee estos versículos, el 6, el 7, el 8, se va a dar cuenta, ¿verdad?, de que hay tres elementos que Dios le pide a Josué. Lo primero es obediencia de la ley. ¿No es cierto? No te apartes ni a diestra ni a siniestra. Tú cumple toda la ley. El segundo elemento que aparece ahí, ¿verdad?, esfuérzate. Fíjense que Dios repite en estos 9 versículos en 3 oportunidades la frase esfuérzate y sé valiente. Si usted revisa el texto y me acompaña, en 3 ocasiones Dios le reitera a Josué lo siguiente, versículo 6, esfuérzate y sé valiente. ¿No es cierto? El comienzo. Versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Versículo 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Es decir, Dios, ¿verdad?, le está pidiendo obediencia a la ley, pero también le está pidiendo esfuerzo y le está pidiendo actitud. Perfectamente nosotros podríamos entender, ¿verdad?, que esta petición de Dios o esta instrucción de Dios para con Josué, sé valiente, tiene que ver con actitud. Y hoy día yo quiero conversar con ustedes un poquito, ¿verdad?, lo que significa esto, porque no se olviden el contexto. Él está por cruzar el río Jordán. Él está por enfrentar una etapa distinta de su vida.
Él está por asumir una responsabilidad. Él no sabe con lo que se va a encontrar. Él sabe, ¿verdad?, que tiene que liderar a todo un pueblo. Él sabe, ¿verdad?, lo que ha ocurrido en su vida. Él ha visto cómo Dios ha obrado. Pero ahora Él es llamado a ser protagonista porque fue Dios quien lo apartó, ¿verdad?, para este trabajo, entre comillas. Y Dios le dice, yo voy a estar contigo. Pero hay 3 cosas que tú tienes que hacer. Obedecer, esforzarte y tener una actitud correcta. Obedecer, esforzarte y tener una actitud correcta. Y yo quiero que veamos el primero de estos elementos, la obediencia. Y lo que quiero decir, queridos, ¿verdad?, es que esta arenga de Dios o esta promesa de Dios, he aquí yo estoy contigo a donde quiera que fueres, ¿verdad?, no está dentro del asistencialismo de Dios, ¿no? Porque muchas veces, ustedes han escuchado ese término seguramente, muchas veces, ¿verdad?, nuestra relación con Dios es asistencialista. Queremos que Él provea para nuestras necesidades. Queremos, ¿verdad?, que Él de alguna forma se pronuncie sobre nuestras expectativas. Y cuando no lo hace, ¿verdad?, evidentemente que nos provoca molestia, rabia, y nuestra fe absolutamente es quebrantada y cuestionamos si este Dios es tan bueno, si es verdad lo que dicen de Él, ¿verdad?, que atiende el clamor y el llamado de sus hijos. Porque nuestro concepto de Dios es asistencialista. Es el Dios, ¿verdad?, que se supone debe, ¿verdad?, obrar de acuerdo a mi necesidad. Pero lo que hay aquí, ¿verdad?, fíjense, es una unión maravillosa entre lo sobrenatural de Dios y lo natural del hombre. Es decir, Dios dice, sí, yo te voy a prosperar, yo te voy a ayudar, no te desampararé, no te dejaré. Pero ojo, tú también tienes que hacer algo. Tú también tienes que hacer algo. Es decir, el compromiso de Dios es yo me involucro en lo que tú vas a hacer. Es más, yo te estoy pidiendo que lo hagas. Yo me acerco, yo voy a estar contigo. Yo sé lo que vas a vivir. Mi presencia irá contigo. No te voy a dejar. No te voy a desamparar. Pero hay algo que tú tienes que hacer. Fíjense que esta es una verdad teológica que cruza, ¿verdad?, de principio a fin la Biblia. Este misterio, ¿verdad?, de la irrupción de Dios en nuestra vida, en la vida de su creación, donde Él se manifiesta y donde Él se quiere manifestar, sobre todo en la restauración de su relación con el hombre y la mujer, pero también hay algo que nosotros debemos hacer. El solo hecho de tener fe en Él, ¿verdad?, ya está en lo natural, aunque es sobrenatural, porque la fe es sobrenatural. Hebreo dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. No es un concepto racional, intelectual, porque Dios no es una filosofía, no es una definición. A Dios hay que experimentarlo. Y lo que estamos viendo en estos 9 versículos, ¿verdad?, justamente es que Josué tiene la tremenda posibilidad de experimentar a Dios en lo que él va a enfrentar en los próximos días. En la conquista, en la guerra, en el traslado, ¿verdad?, del pueblo, en cruzar el río, en tomar posesión, en repartir la tierra. Dios le dice, voy a estar contigo. No te voy a dejar, pero tienes que hacer algo. Tienes que hacer algo. Tú quieres la ayuda de Dios, ¿no? Tú anhelas y necesitas que este Dios también se involucre en lo tuyo. Tal vez hoy día, en este mismo momento, estás viviendo semanas complejas y difíciles. A lo mejor tienes noción de lo que vas a enfrentar el próximo mes o tal vez este año. A lo mejor hay proyectos, ¿verdad?, que de alguna forma llenan tus expectativas y tú quieres que Dios te acompañe, te ayude. Pero hay algo que tienes que hacer. Porque este Dios, ¿verdad?, no es asistencialista. No es este Dios, ¿verdad?, que mira desde lejos, como lo he dicho tantas veces en este lugar, y que da de alguna manera zanahoria a los que lo hacen bien, ¿verdad?, y latigazo a los que lo hacen mal. Ese es el concepto de Dios, ¿verdad?, que nos han hecho creer. Este Dios que vive en una especie de Olimpo, ¿verdad?, y que desde allá observa a sus criaturas, ¿verdad?, cómo de alguna manera tratan de vivir. Y más encima es cruel, porque cuando alguien lo hace mal, lo castiga. No es ese Dios.
Aquí nosotros estamos viendo un Dios involucrado en el proyecto que Él mismo le ha dado a este hombre para avanzar, para crecer, para desarrollarse, para conquistar la tierra prometida. Pero él, Josué, tenía que hacer algo. Y fíjense que Dios en ese sentido le plantea respecto de la ley 3 cosas. Y yo quiero que usted se dé cuenta en los versículos. Lo primero que Dios le pide, ¿verdad? Le dice ahí en ese versículo, en el versículo 7, dice, hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra. Es decir, la claridad del mandato de Dios, ¿verdad?, no admite incomprensión. Era toda la ley y sin apartarse en absoluto un ápice de lo que ella decía. Entre paréntesis, cuando habla de la ley, aquí le explico, ¿no? La ley era los 10 mandamientos y las normas que Dios le había dado a Moisés para el pueblo de Israel. En el fondo, cuando este texto me habla de la ley, del libro de la ley, me está hablando de la palabra de Dios que Dios mismo había entregado a Moisés en el monte Sinaí. Es decir, no era, ¿verdad?, un compendio de normas y reglamentos aprobadas en asamblea, ¿verdad?, por alguna comisión que de alguna forma pretendió elaborar. No, era palabra de Dios mismo. Fíjense que incluso yo busqué acá algunos pasajes, era palabra escrita con el dedo de Dios, que miren cómo lo relata Éxodo capítulo 31. En Éxodo 31, 18 se nos habla del origen de esta ley, o del origen de esta palabra. Y dice Éxodo 31, 18, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Entonces, cuando Dios le dice, no te apartes de esta ley, en el fondo Dios le está diciendo, no quiero que te apartes ni a derecha ni a izquierda de las cosas que yo te he dicho o de las cosas que yo he mandado. Fuerte. Era su propia palabra. Era lo que él había instruido. No era, ¿verdad?, la palabra, ¿verdad?, de algún gurú, sino que, fíjense qué interesante, el texto bíblico nos dice que era palabra escrita con el dedo de Dios. Eso es un énfasis fuerte, eso es lo que se llama un antropomorfismo, porque Dios no tiene dedo, Dios es espíritu. Pero lo que nos quiere mostrar, ¿verdad?, es que esta palabra nació en Dios mismo y es palabra que Dios mismo entregó a su pueblo. A esa palabra se refería a Dios cuando le dice, viejo, no quiero que te apartes ni a diestra ni a siniestra, y restrictamente debes cumplirla toda. Obediencia. Pero no solo eso, si usted se fija, ¿verdad?, en los próximos versículos que aparecen un poquito más adelante, no solo Dios le pide absolutamente, ¿verdad?, que este cumplimiento sea irrestricto, sino que además, fíjense, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca, en la versión NBI, la nueva versión internacional, esa misma frase, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, ¿saben cómo lo traduce? Recita siempre el libro de la ley. Es decir, Dios quería, ¿verdad?, que Josué se conociese la palabra, la ley, al dedillo. Debes recitarla. ¿Cuántos tienen la costumbre de leer la Biblia cada día aquí? No levanten la mano. ¿Cuántos versículos nosotros sabemos de memoria? En situaciones difíciles y complejas de vida, ¿cuántas veces hemos recurrido, en vez de al banco, ¿verdad?, a una promesa de Dios? Porque a veces nuestro ejecutivo, ¿verdad?, tiene acceso directo más con nosotros que Dios mismo a través de su palabra. Recitar la ley. Y no solo recitar, si usted lee un poquito más abajo, ¿qué dice? Además de recitarla, dice, meditarla.
Es decir, debes cumplirla irrestrictamente, sin apartarte ni a diestra ni a siniestra. Pero además debes recitarla. Y además de recitarla, debes pensarla. Es decir, yo voy a estar contigo. Yo te voy a prosperar. No te voy a desamparar. No te voy a dejar. Yo me involucro en tu proyecto. Yo estoy a tu lado. Yo sé, ¿verdad?, las expectativas que hay en ti. Yo sé que a lo mejor enfrentas esto con temor. Yo sé que a lo mejor enfrentas esto con incertidumbre. A lo mejor, ¿verdad?, hay aspectos que tú ni siquiera sabes, que yo sí lo sé. Pero hay algo que tienes que hacer. Tienes que obedecer mi palabra. Y tienes que obedecer toda mi palabra. No puedes cambiar nada, no puedes justificar nada, sino que tienes que obedecer toda mi palabra. Además, ¿verdad?, tienes que recitar mi palabra y tienes que meditar mi palabra. Y si ustedes se fijan, ¿verdad?, en la recitación y en la meditación hay un galardón, hay un premio. ¿Cuál premio es? ¡Bingo! Te voy a prosperar. Es decir, cuando tú incorpores mi palabra en el quehacer de tu vida, hay prosperidad. Prosperidad, imagínense este concepto que hoy día es tan importante. ¿Qué es prosperidad, no? ¿Qué es prosperidad? También algo hemos dicho, ¿no? Prosperidad hoy es sinónimo, ¿verdad?, de condición y situación económica. Prosperidad está vinculada a lo material. ¿Se acuerda que lo dijimos el domingo pasado, no? Cuando nos encontramos en la calle con amigos, ¿verdad?, que hace tiempo no nos veíamos. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú cómo estás? Bien. Y ese bien significa que económicamente estamos bien. Hay buena pega, ¿verdad? Estamos en un buen proyecto, estamos generando lucas, ¿verdad? Estamos bien. La demanda de Dios a Josué, cuando le hace notar y le menciona el pronóstico, entonces prosperarás y te irá bien, está vinculado a la obediencia a la palabra. Está vinculado, ¿verdad?, a la meditación de la palabra. Está vinculado a la recitación y conocimiento de la palabra. Es decir, en su proyecto de vida, hermanos queridos, amigos, lo que quiero decir yo, que en su proyecto de vida, en el desarrollo, ¿verdad?, de su plan de acción, en sus expectativas y en sus metas, era central en Josué la palabra de Dios. Es imposible pensar que este año va a ser mejor que el próximo. Es imposible creer, ¿verdad?, que Dios nos va a dar grandes bendiciones. Es imposible pensar y creer que por más que vengamos a esta iglesia, ¿verdad?, Dios va a ser más fiel con nosotros si no meditamos, ni conocemos, ni aprendemos, ni estudiamos su palabra y la obedecemos. ¿Me entienden? Todo lo demás es religión. Todo lo demás, ¿verdad?, es prender velitas. Todo lo demás es llevar flores. Pero no vincularme para nada, ¿verdad?, con lo que Dios quiere que yo haga. Tienes que obedecer. Sí, yo estoy dispuesto a estar contigo. Aunque andes en valle de sombra y de muerte, no tengas temor porque yo estaré contigo. Mi vara y mi cayado te van a infundir aliento. Pero hay algo que tienes que hacer. Tienes que conocer, recitar, meditar mi palabra, obedecer mi palabra. Uno de los grandes problemas nuestros, ¿verdad?, es que elaboramos muchas veces interpretaciones, confundimos adagios y epitafios, ¿verdad?, medios criollos con palabra de Dios. Nos dejamos influenciar muchas veces por estas influencias, ¿verdad?, que llegan de los medios de comunicación, por los mayas, por los aztecas, ¿verdad? En fin, por quien sea. Hoy día está de moda el Festival de Viña. Y quizás qué cosas vamos a declarar, ¿verdad? Vamos a escuchar que declaran los que están en todo ese ambiente de la farándula. Y nuestros sentidos y nuestra vida es bombardeada, es bombardeada, es bombardeada. Y lo que nosotros queremos hacer es cruzar el Jordán para conquistar, ¿verdad?, finalmente. Pero escuchamos, leemos, entendemos, aprendemos todo menos su palabra. Y no solo eso, sino que no la obedecemos. De modo que, si usted se fija, ¿verdad?, la arenga de Dios no es meramente psicológica.
No es una arenga, ¿verdad?, que está cimentada solamente en este alentar, ¿verdad?, y de alguna manera desvincularse, no. Sino que tiene una raíz profunda, y esta raíz está en la propia palabra de Dios. Ahora, fíjense que este aspecto, ¿verdad?, de obedecer su palabra es un aspecto central en la Biblia. Ustedes se acuerdan de Jesús, ¿no? ¿Quién conoce a Jesús acá? ¿Sí? Les pregunto, ¿quién conoce a Jesús? Porque el apóstol Juan escribió en su carta, en su primera carta, en el capítulo 2, versículos 3 en adelante, fíjense lo que escribió. Por eso pregunté quién conoce a Jesús. En primera de Juan 2, del 3 adelante, dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Entonces, cuando la pregunta es, ¿conoces a Jesús? Y tú respondes, sí, lo conozco. Entonces, lo que tú estás diciendo es que tú eres una de las personas que obedece irrestrictamente su palabra. Porque lo que acabamos de leer, ¿verdad?, y que escribió el apóstol Juan, es que el que conoce a Jesús guarda sus mandamientos. Y el que no los guarda, pero dice que lo conoce, es un mentiroso. Levanten la mano aquí los mentirosos. La palabra de Dios es profunda. Por eso que Dios le dice, viejo, tienes que cuidar, guardar, recitar, conocer mi palabra. No depende de tu capacidad, no depende, ¿verdad?, de tu claridad mental, no depende de tu perfil académico, ni de tu profesión, ni de tus influencias políticas. Creemos, ¿verdad?, que nuestro perfil, que estamos capacitados, somos profesionales, somos empresarios. No, no es así. Es mi palabra, dice Dios, la que tienes que obedecer, la que tienes que conocer, la que tienes que meditar. Y frente a esa meditación de mi palabra, yo te puedo decir quién eres tú y quién soy yo. Palabra de Dios. Por eso que era importante que Josué entendiese esto. Era importante, fíjense que Jesús, porque yo les acabo de leer, ¿verdad?, lo que dice el apóstol Juan en su primera carta. Pero miren lo que dijo Jesús mismo en Juan capítulo 14, versículo 15. Juan 14, 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Jesús lo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. La primera pregunta que hice, ¿alguien conoce a Jesús? Ahora la pregunta que hago es, ¿alguien ama a Jesús? Porque si tú dices, yo amo a Jesús, entonces tú debieras obedecer y guardar sus mandamientos. Lo dice la propia Biblia. No estamos hablando de religión, ¿verdad? No estamos hablando, ¿verdad?, de asistir a la misa, de asistir al culto, escuchar lo que dice el cura, escuchar lo que dice el pastor, ¿verdad? No estamos hablando, ¿verdad?, de la religión católico-romana, de la religión canuta, evangélica. Estamos hablando de vida, queridos. Hay un proyecto de vida para este hombre, para Josué. El tipo tiene que conquistar, luchar, guerrear, repartir, tiene que cruzar. Hay al otro lado naciones que tiene que vencer. Y Dios lo ha llamado. Y Dios le ha dicho, te voy a acompañar, viejo. Voy a estar contigo, anímate. Pero tienes que obedecer mi palabra. Mi palabra. Tú quieres prosperar en tu proyecto de vida. Quieres restaurar familia, restaurar negocio. Tú quieres avanzar, ¿verdad? Tener relaciones interpersonales en armonía. Paz y gozo en tu corazón. Proyectarte como familia. Vuélcate a la palabra de Dios. Palabra de Dios, tenemos como 50 Biblias. Leerla, meditarla, recitarla, obedecerla. Si me amáis, Jesús dijo, ¿no?, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Por eso, queridos hermanos, cuando nos adentramos en la palabra de Dios, toda nuestra religiosidad se quebranta.
Porque todos nos creemos cristianos, ¿no es cierto? ¿Tú eres cristiano? Sí, claro. Yo de chiquitito que vengo a la escuela dominical. Mi abuelita era una de las fundadoras. Mi papá fue miembro del directorio. No, yo conozco al pastor aquí, el pastor más allá. Incluso tuve un tiempo en el seminario. No, yo soy cristiano, sí, yo no nací en un hogar cristiano. No. Conozco al Señor. ¿Y Jesús quién es para ti? Es lo máximo, es top one. Él es el maestro, Él es todo. Qué devoción, ¿no? Pero la palabra de Dios, Jesús mismo dice, sí, así es. Tú dices que me amas, tú dices que me conoces, ¿tú me obedeces? ¿Se acuerdan del Sermón del Monte, no? Capítulo 7 de Mateo, cuando Jesús está terminando el Sermón del Monte, y Él habla de dos hombres que construyen su casa sobre distintos cimientos, ¿se acuerdan? Jesús dice, el que oye mis palabras y las hace, le compararé con un hombre sabio que edificó su casa sobre roca. Cuando vino el viento, cuando vino la lluvia, cuando vino la tempestad, su casa permaneció. Pero aquel que oye mis palabras y no las hace, le compararé con un hombre necio, con un tonto, con un hombre imbécil, estúpido, y perdonen que use la expresión, porque la verdad que necio como que reduce un poco el impacto. ¿No? O sea, como que uno, ya, ok, soy necio. Hay un chilenismo, ¿no es cierto? No lo puedo decir acá. ¿Por qué? Porque oye las palabras de Jesús y no las hace, hermanos amados. ¿Saben? Es tremendo esto. Porque lo que la Biblia te está diciendo es que en la obediencia a la palabra de Dios hay bendición. No te estoy hablando de ser canuto. No te estoy hablando de caminar de rodillas 2-3 kilómetros. No te estoy hablando, ¿verdad?, de prenderle vela a tal o cual santo. No te estoy hablando de tomar lo que dice el pastor como una ley así, ¿verdad? Y ese hombre es el ungido. Y lo que él dice, no te estoy hablando de eso. Te estoy hablando de que lo que Dios nos dice esta mañana es, si tú obedeces mi palabra, ahí hay bendición. Hay bendición. No la que tú esperas en el sentido, ¿verdad?, de más auto del año, una casa en la playa, ¿verdad? Sí, estoy súper bendecido. Súper bendecido. Sino que Jesús está diciendo, ¿verdad?, que cuando llegue la crisis a tu hogar, cuando llegue la tormenta, ¿verdad?, tú te vas a dar cuenta sobre qué has construido. Y si tu casa y tu proyecto de vida, de familia, tus relaciones interpersonales, ¿verdad?, fue construido, ¿verdad?, sobre la arena, esa tormenta va a destruir y grande va a ser tu ruina, dice Jesús mismo. Dice, es el necio que construye sobre arena. Y cuando viene la tormenta, el río, ¿verdad?, el viento, grande es su ruina. El texto es la frase que ocupa Jesús. La ruina. Porque no hay obediencia, no hay conocimiento, no hay meditación de la palabra de Dios. No hay tiempo para leer. Yo les aseguro, ¿verdad?, que si hacemos una encuesta sin nombre, el Festival de Viña va a tener un récord de audiencia, a contar, creo que empieza el día, ¿no? Donde todas las familias, o el 80% de las familias de este país, se acuestan a las 2, 3 de la mañana. Porque unos quieren ver a Elton John, otros quieren ver a Maná, otros quieren ver acá, pero para leer la Biblia, no seas fanático, estás leyendo la Biblia. Estoy en otra, loco. Eso es para lo religioso. Pero andamos pateando las piedras, ¿no? No podemos salir de la masturbación porque la pornografía nos tiene cautivos. Quiero dejar, ¿verdad?, esa relación con esa otra mujer porque me doy cuenta que me estoy metiendo mucho y no puedo salir y no quiero perder mi familia. ¿Verdad? Mis hijos me reclaman por mi carácter, no tengo tiempo para estar con ellos, ¿no? Cada vez es peor el ambiente en la casa porque con mi esposa no nos ponemos de acuerdo en nada y discutimos y peleamos, ¿no? Ella quiere hacer una cosa y yo quiero hacer la otra, ¿no? Pero veamos el festival, po.
¿Qué es lo que es prosperidad? Yo le estaba diciendo, yo conozco tu proyecto. Yo mismo te lo di. Obedece. Obedece. ¿Verdad? Y no es solamente un texto del Antiguo Testamento, sino que lo acabamos de examinar y es un principio teológico y bíblico que cruza la palabra de Dios. Jesús lo dijo, si me amáis, guardad mi mandamiento. El que oye mis palabras y no las hace, le compararé a un tonto que edificó su casa sobre la arena. Y cuando vino la dificultad, ¿verdad? Su ruina fue grande. Qué tremendo, ¿no? Es como ir al médico. Es como ir al médico y el médico nos da el diagnóstico. Después de múltiples exámenes nos da el diagnóstico y nos da el tratamiento. ¿Y qué hacemos nosotros? No, estáis locos. No, yo no sigo este tratamiento. Y porque no quiero, porque no le creo, porque... Guardando las proporciones es un poco lo mismo. Y eso es lo que está diciendo Dios a Josué, ¿verdad? Antes que él pueda cruzar. Eso es lo que Dios está diciendo a Josué. Fíjense, en Hebreos 4:12, encontramos una hermosa palabra respecto de esta palabra, y valga la redundancia, de Dios para nuestra vida. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Este año, queridos hermanos, yo los quiero convocar, y no lo dije, a 40 días de oración y ayuno. Y vamos a comenzar a mediados de marzo hasta fines de abril. 40 días de oración y ayuno. ¿Y saben por qué? Porque le vamos a pedir al Señor que sane nuestra tierra. Le vamos a pedir al Señor que definitivamente restaure nuestra iglesia. Le vamos a pedir al Señor que trabaje en nuestros corazones para que podamos realmente vivir con sinceridad la realidad de ser el pueblo de Dios. Porque esta iglesia lo necesita. Pero la centralidad, ¿verdad?, de esos 40 días de oración de ayuno, no solo va a ser mi oración, sino que va a ser la palabra de Dios obrando en nuestra vida. Por eso que hay que meditarla, hay que entenderla, porque lo que acabamos de ver nos dice que esta palabra, ¿verdad?, discierne los pensamientos, es profunda, es como espada de dos filos, que cava profundamente en nuestro corazón. Por eso que es tan importante, fíjense que Jeremías dice que la palabra de Dios es como el martillo que pulveriza la roca. ¿Por qué Dios, verdad? ¿Por qué Jesús nos plantea el desafío, verdad, de obedecer, de pensar y de recitar su palabra? Porque es la palabra de Dios la que desnuda nuestro mundo interior. Es la palabra de Dios la que nos confronta en la realidad de lo que realmente somos. Es la palabra de Dios, ¿verdad?, la que discierne nuestras intenciones y nuestro pensamiento. La palabra de Dios es viva y eficaz. Hoy día hay muchas tendencias para introducir en la iglesia la psicología. Y hay muchas doctrinas, ¿verdad?, que se han contaminado con psicología. Lo cual no es malo, hay algunos aspectos de ese ámbito del conocimiento humano que es bastante positivo. Sin embargo, ¿verdad?, hay serios errores. Ya no se habla de pecado, por ejemplo, sino que se habla de error. Es decir, yo ya no es que yo haya pecado, lo que pasa es que me equivoqué. ¿No? Entonces, yo llego a las 3 de la mañana a mi casa, ¿verdad?, con la corbata en la frente, con rucha aquí en la mejilla, arriba de la pelota. Entonces le digo a Pati, me dice, me equivoqué, Pati. No, me equivoqué. Fíjense que de la perspectiva del hombre, del humanismo, cuando uno cree que se equivocó, uno está dispuesto a escuchar consejos y recomendaciones, ¿no es cierto? Pero cuando uno peca, lo único que hay, ¿verdad?, es rebelión. Porque el pecado, ¿verdad?, en el fondo es errar el blanco. Y en el pecado debe haber arrepentimiento y quebrantamiento. Pero en el error, ¿verdad?,
hay sugerencia y recomendación. Una vez lo dije acá. Ustedes conocen la parábola del hijo pródigo, ¿no? El hijo pródigo, ¿verdad?, era un papá que tenía 2 hijos. Y el menor de ellos le pidió al papá, esto en el contexto, ¿verdad?, judío, le pidió: viejito, dame la herencia que me corresponde, con lo cual estaba diciendo al papá que quería que se muriera, porque me quiero ir de acá, estoy hasta acá, ¿no? Y se fue, pues. Y se fue el hijo y gastó todo. Esta palabra la contó Jesús, con otro lenguaje, pero la contó Jesús. Y se fue el hijo, ¿verdad? Y gastó todo, ¿verdad? Fue de carrete en carrete, ¿verdad? Visitó, en fin, Los Ángeles. Dicen que Los Ángeles es una ciudad tremendamente interesante. Visitó, en fin, a donde más no pudo y se gastó toda la plata. Hasta que finalmente terminó, ¿verdad?, dándole comida a los chanchos, que para los judíos, los chanchos, ¿verdad?, es lo más bajo. Es decir, es lo más asquiento, ¿verdad? O sea, el chancho, de hecho, ellos en su religión judía no comen cerdo. Y estando en esa condición, ¿verdad?, el hijo se acordó: pucha, me la embarré, voy a ir donde mi papá y le voy a pedir perdón por lo que hice. Papá, ya no soy merecedor de ser tu hijo. Eso es lo que cuenta la parábola. Pues bien, desde la perspectiva psicologista, nosotros perfectamente podríamos pensar de que el niño se fue de la casa porque el papá, ¿verdad?, no lo atendía. Y en el fondo había una necesidad oculta en él que el papá no satisfacía. Entonces, si nosotros seguimos la beta, ¿verdad?, del humanismo, psicologismo, ¿verdad?, vamos a llegar a la conclusión que quien debe pedir perdón no es el hijo, sino el padre. Y eso es, ¿verdad?, porque no es lo mismo decir pecado que hablar de error. Por eso que Dios dice: obedece mi palabra, lee mi palabra, recita mi palabra. Te va a ayudar, te va a prosperar. Y por eso, ¿verdad?, que dice lo que acabamos de leer, ¿verdad?, en Hebreos, que es viva y eficaz y penetra hasta lo profundo. Pero queridos, avancemos un poquito más. No solo Dios manda a Josué obediencia, sino que decíamos hace un momento atrás, esfuerzo y actitud. Dios le dice en 3 oportunidades: esfuérzate. No solo le dice obedece mi palabra, sino que también le dice esfuérzate. ¿Y qué significa esforzarse? Esforzarse significa que, en otras palabras, Josué debía hacer algo, debía trabajar en algo. Su actuar era importante y ello le iba a demandar trabajo. Lo que Josué debía hacer determinaba su obediencia y su fe. Interesante, ¿no? Es decir, el esfuerzo, esfuérzate, está vinculado a la obediencia y a la fe también. Porque Dios le dice a Josué que había algo que tenía que hacer. Como dije hace un momento, no era asistencialismo. No era una postura de observador de Josué. Josué debía creer y actuar. Debía esforzarse. Nosotros muchas veces queremos esta ayuda de Dios, esta bendición de Dios, esta presencia de Dios, pero con la ley del mínimo esfuerzo. La ley del mínimo esfuerzo. En economía se ve la ley del mínimo esfuerzo. O sea, que no me involucre a mí. O sea, ni muy adentro que me queme, ni muy afuera que me hiele. Ahí nomás, sí, pastor, gracias. No se preocupe, sí. La verdad que nosotros simpatizamos y nos agrada mucho. Y venimos una vez a la semana, estamos muy ocupados, ¿no? Estamos muy ocupados, ¿verdad? Porque soy una persona, ¿verdad?, que tengo tanta actividad en la semana, ¿verdad? Y además que termino agotado. Pero quiero que el Señor me bendiga. Yo por eso vengo. Me agrada mucho esta religión. La ley del mínimo esfuerzo. ¿Usted quiere que el Señor haga algo en nuestro medio durante este año de manera milagrosa? Amén, dice la Iglesia Cordillera. ¿Sí? Ok, entonces trabajemos. Hay esfuerzo. ¿Y qué esfuerzo, por ejemplo? Párate de tu asiento, anda y perdona a tu hermano. Hazlo. Para de tu asiento, anda, ¿verdad? Y arregla las cuentas con tu hermano. Eso es esforzarse. Hay algo que tienes que hacer. El esfuerzo no es solamente pararse, ¿verdad? Venir aquí adelante y tomar del pan y beber de la copa. El esfuerzo es lo que hay detrás de eso. Porque si le estamos rogando y le queremos pedir a Dios,
¿verdad?, que actúe y se manifieste milagrosamente en nuestra vida, Dios nos dice, sí, lo voy a hacer, pero te quiero pedir algo, porque tú tienes que hacer algo. Esfuérzate, trabaja, intenciona, involúcrate, comprométete. ¿Qué son 45 minutos, 60 minutos de escuchar, ¿verdad?, a alguien que está hablando sobre Dios? Lo que Dios quiere no es que escuche más hablar de Él. Lo que Dios quiere es hablar contigo, manifestarse contigo, que tú lo conozcas, no que otros te digan quién es Él. Está bueno que dejes de escuchar lo que otros dicen de Él. Yo te desafío, ¿verdad?, en esta mañana a que tú mismo experimentes lo que Dios quiere hacer y decir en tu vida, pero para eso tienes que esforzarte. Vienen 40 días de oración y ayuno. ¿Quiénes se van a inscribir? ¿Quiénes van a participar? ¿Quiénes van a registrar su nombre? ¿Quién se va a levantar más temprano? ¿Quién va a dejar de comer? Esfuérzate. Esfuérzate. Esta no es la religión, ¿verdad?, del sistema capitalista de economía social de mercado, ¿verdad?, donde observamos, es como cuando vamos al mall, ¿no? Entramos a una tienda, vemos, cotizamos, entramos al otro lado, cotizamos, compramos, nos vamos. No, queridos, no estamos hablando de religión. Para construir una familia, para fortalecer tu matrimonio, para establecer una relación con tus hijos, tú tienes que trabajar, tienes que esforzarte. Tú no puedes pretender que tu esposa o tu esposo te ame, te respete, si tú no das señales concretas para que ello así ocurra. Si no estás presente con tus hijos, si no tienes tiempo para con tus hijos, si delegas en otros, ¿verdad?, la crianza de tus hijos, espera un tiempo más y vas a ver lo que criaste. Trabajo y esfuerzo. Esfuérzate. Yo voy a estar contigo. Yo te voy a bendecir. Yo te voy a amparar. No te desanimes, pero esfuérzate. Si hay una frase hermosa que una vez la repetí acá, que no sé dónde la leí, pero es tremenda. Si quieres ver lo que nunca has visto, debes hacer lo que nunca has hecho. Porque podemos pasar todo el año jugando a ser cristianos o evangélicos. Y seguimos siendo lo mismo de siempre, 130, 140, ¿verdad? No nos inscribimos en la academia, porque termino muy cansado. Además que sé que está viendo tales personas y yo no quiero juntarme con él, ¿verdad? Así que no vengo. Una lata. A la reunión de oración, ¿verdad?, 8 o 10 personas y no vengo porque... No. Pero cuando quedo sin trabajo o cuando me dicen que estoy enfermo, a las 6 de la mañana estoy acá, esperando que abran, ¿verdad?, las puertas. Asistencialismo. Y vengo matiné, ver muy noche. Pastor, ¿hay algo que le puedo ayudar? El péndulo, ¿no? Eufóricos, vamos a la China a repartir tratados, a morir por la causa. La depresión. No quiero ir, pero estáis loco, no, tengo otras cosas que además que no tengo ganas. Estoy decepcionado. La euforia, la depresión. Esfuérzate. Comprométete. Participa. Acabamos de escuchar, ¿verdad?, un aviso. Necesitamos ayudar a unas niñas. Hemos hablado de misiones, hermanos que están en Rusia, que están en la India, que están en el África. Es como que me resbalara. Esfuérzate. El Evangelio es una forma de vida que tiene su esencia y su origen en la transformación y en la regeneración que Dios hace a través de la sangre de Jesucristo, su Hijo, en nosotros. No es la adhesión, ¿verdad?, a un grupo filantrópico. No es la adhesión, ¿verdad?, a un grupo, ¿verdad?, que se reúne en un lugar que la verdad que es agradable, está bien ubicado, me queda cerca de la casa. Y además hay gente como yo. GCU. Gente como uno, digamos. Pues más o menos. Estamos hablando de la iglesia de Dios, queridos. Era el pueblo de Dios, era Israel. Dios los había conducido 40 años por el desierto.
Dios los había conducido. Dios en la noche, dice el texto, ¿verdad? Era una bola de fuego que los iluminaba y los calentaba. Y en el día era una nube que los protegía del sol, ¿verdad? Y cuando la nube se levantaba, ellos caminaban. Y cuando la nube se detenían, ellos paraban. Dios vivía, habitaba, se movía, los guiaba a su pueblo. Entonces estamos hablando, ¿verdad?, de un Dios, queridos, que quiere hacerse presente en tu vida. No es religión. Este esfuerzo, ¿verdad?, no es un esfuerzo alocado, no es para hacerte meritorio o tener méritos delante de Él, sino porque en el fondo, en su misericordia, Dios se une con lo que es de Él, lo sobrenatural, con aquello que es nuestro. Porque a pesar de ser como somos, Él tiene misericordia y gracia para nuestra vida. Y lo último que Dios le pide a Josué es: sé valiente. Obediencia, esfuerzo y valentía. Pero ¿cómo podríamos nosotros traducir la valentía? Yo encontré que el mejor término, ¿verdad?, era actitud. Es decir, Dios le está diciendo a Josué: enfrenta con la actitud correcta los desafíos que vienen por delante. No solo obedece mi palabra, no solo tienes que esforzarte y hacer lo que debes hacer, sino que además tienes que tener la actitud frente a lo que viene. Y fíjense, tratando de poder investigar un poco más qué es lo que significa actitud, encontré este concepto de actitud en la Real Academia Española, ¿no? Dice: actitud, disposición de ánimo manifestada de algún modo. Me encantó. Disposición de ánimo manifestada de algún modo. Por ejemplo, actitud benévola, actitud pacífica, actitud amenazadora, disposición de ánimo. ¿Cómo vas a enfrentar? ¿Cuál va a ser tu actitud? ¿Cuál va a ser tu ánimo? Miren qué interesante, porque cuando hablamos, ¿verdad?, de este concepto de actitud, estamos hablando de que se produce una unión, ¿verdad?, entre nuestras certezas y nuestras convicciones y nuestras decisiones que actúan. Ahí tiene que haber armonía, porque no puede ser, ¿verdad?, que yo tenga el discurso canuto evangélico: sí, si en algo te he ofendido, perdóname. Porque ese es el discurso, ¿eh? Es el perdón político. Si en algo te he ofendido, perdóname. Yo ya pedí perdón. El problema es de él ahora. Yo ya pedí perdón. Qué fácil, ¿eh? Entonces yo transito, ¿verdad?, con una convicción intelectual, con frases incluso muchas veces aprendidas, pero mi disposición, mi animosidad, lo que yo exteriorizo, las decisiones y las actitudes que de alguna manera van reflejando realmente en lo que creo y en lo que vivo, son absolutamente distintas. A ese hermano que le dije: si en algo te he ofendido, te perdono, no lo quiero saludar. Y salgo por atrás y me voy al estacionamiento para no encontrarme con él aquí adelante. Sé valiente. ¿Cuál es la a la cual nos llama Dios hoy día? Josué, estoy contigo. No te desanimes. No te voy a desamparar. Voy a estar contigo donde tú vayas. Pero sabes, hay 3 cosas que te quiero pedir. Obedece. Esfuérzate. Y cuida tu actitud. Inclina tu cabeza y cierra tus ojos. Vamos a orar. En el nombre de Jesús, en esta hora yo te quiero animar a que un par de minutos ahí en tu asiento tú puedas pensar esta palabra. Hoy día el Señor ha hablado a nuestro corazón con su profunda palabra. Obedezcan, esfuércense, revisen sus actitudes, cómo enfrentar lo que viene por delante. Yo voy a estar con ustedes. Les animo, no los voy a desamparar. Tú tomas la decisión, querido.
Algo que ocurrió hace tantos miles de años atrás, en algún lugar de la Palestina, mientras un hombre enfrentaba su futuro. Es palabra de Dios que también llega a nuestro corazón hoy día, 24 de febrero del 2013, cuando también tenemos un futuro por delante. En el nombre de Jesús, yo te animo en esta mañana que tú puedas tomar una decisión. Tú no sabes lo que viene. A lo mejor tienes expectativas, a lo mejor tienes anhelos y tal vez algo le quieres pedir a este Dios. Y eso es bueno, pero también tienes que entender que en la relación con Dios tienes que tomar decisiones. Y en esta mañana, en el nombre de Jesús, yo te invito a tomar decisiones. Hay alguien en este lugar que no conoce a Jesucristo como Salvador y Señor y quiere comenzar a tener una relación de vida con Él. Yo te ruego que levantes tu mano. Hay alguien que no conoce a Jesucristo y que quiere entregar su vida y tener una relación personal con Él, reconociéndolo como Señor y Salvador. Levante su mano. Levante su mano, por favor. La pregunta es bien específica. ¿Hay alguien que no conoce a Jesús? Voy a hacer otra pregunta. De aquellos que conocen a Jesús y que han tenido una relación desde hace un tiempo con Él, pero que en este momento están un tanto lejos, distantes, o quieren renovar un compromiso con Jesús y aceptar el desafío que el Señor hoy día puso delante suyo y quiere tomar una decisión, por favor, levante su mano. ¿Hay alguien? Yo voy a invitarles a que se pongan de pie ahí en el lugar donde están. Por favor, este es un momento de silencio. Yo les quiero pedir como iglesia que sigamos orando. Este es un momento de una decisión personal. Si tú conoces al Señor Jesucristo, pero anhelas enriquecer aún más tu relación con Él, y te has dado cuenta por la palabra que el Señor hoy día entregó, que tienes que tomar decisiones y enmendar algunas cosas de tu vida, ponte de pie. Ponte de pie. En el nombre de Jesús, ponte de pie. El hecho de ponerse de pie solo es un acto simbólico de que estás tomando decisiones. Y la palabra de Dios nos lleva a tomar decisiones. Y en esta mañana yo te animo a tomar decisiones. Estás tomando decisiones delante de Dios, no delante del pastor que habla, no delante de esta comunidad, de esta congregación, sino que delante de Dios. Yo no te voy a desamparar, yo no te voy a dejar, estaré contigo. Te animo, pero tienes que obedecer, tienes que esforzarte y tienes que cambiar de actitud. Si tú estás en esa dirección, ponte de pie y deja que la palabra de Dios y su Santo Espíritu puedan trabajar tu alma y tu corazón. Dios está en medio nuestro. Dios está en medio nuestro. Y su presencia y su Espíritu Santo recorren cada rincón de este lugar, tocando el corazón de aquellos que quieren abrirse a su obra. Esto no es para todos. Esto es para aquellos que están tomando decisiones. Aquellos que pueden mirar su vida personal y familiar, su vida de iglesia. En el nombre de Jesús, vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta tarde. Y aquí estamos de pie, Señor, delante de tu presencia, en el nombre de Jesús, clamando por esa intervención maravillosa tuya, Señor, en nuestra vida. Dios amado, perdónanos, Señor, porque Dios del cielo, hemos olvidado algunas cosas, o tal vez muchas cosas, Señor, delante de tu presencia. Pero queremos vivir la experiencia de Josué, Señor. Queremos obedecer tu palabra. Queremos, Señor, recitar, aprender, meditar, Señor, confrontar nuestra vida en tu palabra. Pero también queremos, Señor, esforzarnos en lo que tú nos has llamado a hacer. Amado Dios, no queremos ser espectadores
Y por eso estamos de pie, Señor, reconociendo, Padre mío, que sin ti nada podemos hacer. Queremos, Señor, que podamos cambiar de esta actitud, Señor, ser valientes y enfrentar, Señor, lo que tú vayas poniendo delante de cada uno de nosotros. Padre amado, que nuestra disposición de ánimo, Señor, pueda de alguna forma reflejar las convicciones y la certeza que tú has puesto por tu Santo Espíritu y tu palabra en nosotros, Señor. Que hay un grupo de mis hermanos y hermanas que están de pie, Señor, como testigo, Dios mío, de que quieren tomar decisiones. Yo los bendigo en el nombre de Jesús y les animo, Padre Santo, para que ellos puedan continuar en esta búsqueda y tu presencia, Señor, sea real en sus vidas. Bendíceles a cada uno de ellos. Tú sabes quiénes son, tú sabes lo que hacen, tú sabes, Señor, cómo se relacionan, su familia, sus trabajos. Yo te ruego que extiendas tu mano de misericordia, Padre, en cada uno de ellos. Son de distintas edades, de distinta condición intelectual, económica, social. Sin embargo, Señor, tú les conoces perfectamente. Llénalos de tu gracia, Padre, en el nombre de Jesús, para que ellos puedan guardar tus mandamientos, para que ellos puedan conocerte profundamente. Dios mío, los encomiendo para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.